Hola a todos y bienvenidos a la Academia Sapientia. El vídeo de hoy lo vamos a dedicar a analizar algunos conceptos relacionados con las fracciones, tales como qué son las fracciones en sí mismo y qué representan, qué son las fracciones equivalentes y cómo las podemos obtener, qué es la fracción irreducible y luego también qué tipos de números podemos obtener a partir de las fracciones. En primer lugar, veamos qué son las fracciones. Son expresiones formadas por un par de números colocados uno encima del otro y separados entre sí por una línea horizontal. Al número que colocamos encima le llamamos numerador, mientras que al número que colocamos debajo le llamamos denominador. La palabra fracción es sinónimo de trozo, de parte, y esto es lo que nos indican las fracciones. Los dos números, como podéis ver en estos dos ejemplos, nos dan la relación que existe entre el denominador, que nos indica la totalidad de las partes que yo tengo, de las que yo dispongo, y el numerador nos indica los trozos o partes de los que yo hago uso. 2/6 me indica que de una totalidad de 6 trozos, nosotros estamos usando, cogiendo 2 de ellos. De una totalidad de 6 trozos, yo cojo 8. Fijaos, la diferencia entre esta fracción y esta fracción es que aquí el numerador es más pequeño que el denominador, mientras que en nuestro segundo ejemplo el numerador es mayor que el denominador. Lo que tenéis aquí a la derecha es la representación de las fracciones, ¿vale? A nivel de dibujo. Cuando el numerador es más pequeño que el denominador, me basta con un único paquete que englobe todas las partes que me indica el denominador. Pero mucho cuidado, cuando el numerador es mayor que el denominador, fijaos cómo se representa. ¿Qué me está diciendo? Que de totales de 6 trozos yo cojo 8, es decir, si yo tengo un paquete de 6, obviamente para llegar a 8 necesito coger esos 6, pero necesitaré un segundo paquete de 6 de los que tendré que coger los que me faltan. De los 6 iniciales me faltan 2 para coger los 8 trozos que me indica el numerador que debemos utilizar. Veamos dos ejemplos más. El primero de ellos es 3/4. ¿Qué me indica esa fracción de 3/4? Pues que de un total de 4 partes, de 4 trozos, nosotros, ¿cuántos cogemos? ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos usamos? El numerador, que me indica 3. Nosotros usamos 3 trozos de ese total de 4. Como el numerador es más pequeño que el denominador, fijaos que yo solo preciso de un total, de un paquete, una representación del denominador. En el segundo ejemplo tengo 5 tercios. ¿Qué me indica ahí? Pues que de un total de 3, de un total de 3 trozos, yo necesito coger 5. ¡Ojo! Aquí hay un problema. En ese total de 3, para llegar hasta 5, yo los cojo todos. Pero aún me faltan 2 trozos más. ¿Qué necesito? Pues un segundo dibujo que me represente la totalidad del denominador para continuar hasta lo que me indica el numerador. 1, 2, 3 que he cogido, 4 y 5 trozos que representan esos 5 tercios. Otra cosa que debemos saber también es que las fracciones equivalen a un valor numérico determinado que se obtiene al dividir el numerador entre el denominador. Fijaos, si dividimos 6 entre 2, el cociente que obtenemos es el resultado equivalente a nuestra fracción. La fracción 1/4, al realizar la división 1 entre 4, el resultado que me da el cociente, ese 0,25, es el equivalente a dicha fracción. Y así sucesivamente. Podemos clasificar los resultados obtenidos en 4 grupos distintos. Fijaos, resultados que me den un número entero, es decir, números no decimales, ya sean positivos o negativos. Por otro lado, podemos obtener decimales exactos, es decir, decimales que tienen un fin. En tercer lugar tenemos decimales del tipo periódico puro,
decimales infinitos, cuya parte decimal se repite en toda su totalidad, es decir, todo el decimal se ve afectado por la repetición. En contraposición al cuarto y último grupo, que son los decimales periódicos mixtos. Son decimales que poseen en la parte decimal una parte exacta, que no se repite, y una parte periódica. Estos son los 4 tipos de resultados que podemos obtener a partir de las fracciones. Pasemos ahora al siguiente punto, el de las fracciones equivalentes. Como ya hemos visto, las fracciones son divisiones. Entonces, podemos definir fracciones equivalentes como aquellas fracciones que poseen el mismo resultado cuando dividimos el numerador entre el denominador. Las fracciones 10 quintos y 8 cuartos son equivalentes entre sí porque me dan el mismo resultado. Otra forma de comprobar si dos fracciones son equivalentes es realizar esta operación. Multiplicar en cruz los elementos de las fracciones. Yo multiplico el numerador de una fracción por el denominador de la otra, y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Si los resultados me dan iguales, podremos decir que esas fracciones son fracciones equivalentes. Si los resultados me dan distintos, obviamente no son equivalentes. Veamos ahora dos ejemplos más. Vamos a comprobar si las fracciones 7 cuartos y 8 novenos son equivalentes o no. Tenemos, como hemos visto, dos formas. O bien hacemos la división 7 entre 4 y 8 entre 9 y vemos si me dan el mismo resultado y por lo tanto son equivalentes, o no me dan el mismo resultado y no lo son. ¿Qué ocurre? Pues que dividir 7 entre 4 y 8 entre 9 igual de cabeza nos puede costar. ¿Qué hacemos? La segunda alternativa que hemos visto. Vamos a multiplicar en cruz 7 por 9 y 4 por 8. ¿Cuánto es 4 por 8? 32. ¿Cuánto nos da 7 por 9? 63. ¿Es el mismo resultado? ¿Es esto igual? No. Como no es igual, estas no son equivalentes. Veamos la segunda pareja que tenemos. Fracción 4 tercios y 8 sextos. Procedemos a multiplicar 3 por 8, que son 24, y 4 por 6, que son otra vez 24. ¿Cómo son estos dos números? ¿Iguales? Pues podemos decir que las fracciones 4 tercios y 8 sextos, sí que son equivalentes. Ahora que ya somos capaces de razonar si dos fracciones son equivalentes entre sí o no, vamos a ver cómo podemos nosotros obtener fracciones equivalentes a partir de una fracción determinada. Mirad, la fracción 4 sextos. ¿Cómo podría obtener más fracciones equivalentes a dicha fracción? Es muy sencillo. Únicamente tengo que multiplicar o dividir, si fuese posible, tanto el numerador como el denominador por o entre el mismo número. Es decir, si yo elijo un número cualquiera, por ejemplo el 2, y multiplico ambas partes de la fracción por dicho número, lo que obtenemos es una fracción equivalente a la que nosotros teníamos. Es la misma fracción representada con números distintos. ¿Por qué número puedo multiplicar? El que nos dé la gana. Si en lugar de 2 elegimos, por ejemplo, el 3, ¿qué ocurre? Pues que obtenemos un 12 18avos, que es equivalente a 8 doceavos y a su vez a 4 sextos. Como decíamos, también podemos, quizá en algunos casos, si es posible, dividir ambos términos entre el mismo número. Fijaos que siempre voy a poder obtener fracciones equivalentes multiplicando numerador y denominador. Multiplicar nunca va a ser un problema, pero dividir sí que lo puede ser. En este caso, yo el 4 y el 6 los puedo dividir ambos entre 2. Y me puede dar la fracción de 2 tercios. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre en la fracción de abajo? En el 2 tercios que tenemos aquí. Bueno, pues esta fracción de 2 tercios
únicamente puedo obtener fracciones equivalentes multiplicando, es decir, haciendo fracciones equivalentes mayores. Por 2, por ejemplo, por 5. ¿Cuántas fracciones equivalentes puedo obtener a partir de una fracción determinada? Infinitas. Son infinitos los números que yo puedo elegir para ir multiplicando. ¡Ojo! ¿Qué tenemos por aquí? Que solo en algunos casos podría obtener fracciones equivalentes dividiendo, que sean más pequeñas del original, dividiendo numerador y denominador entre un mismo número. Aquí no hay un número común que sea capaz de dividir, un número natural, quiero decir, que sea capaz de dividir al 2 o al 3. Esto nos lleva a hablar del término de la fracción irreducible. ¿Qué es la fracción irreducible? Aquella fracción que ya no se puede hacer más pequeña. Es decir, que ya no podemos dividir numerador y denominador entre el mismo número. 4/6 no es una fracción irreducible. 2/3 sí que lo es. Veamos ahora un ejemplo de cómo obtener la fracción irreducible. Ya hemos dicho que estas fracciones son aquellas más pequeñas que podemos obtener de entre todas las fracciones equivalentes, y la podemos conseguir dividiendo numerador y denominador entre el mismo número, entre el mismo divisor. ¿Qué número puede dividir a 45 y a 60? Pues lo podemos dividir, por ejemplo, entre 3. 45 entre 3, 15. 60 entre 3, 20. Esta fracción es equivalente a esta. Son la misma fracción y es más pequeña. Pero es la irreducible, es decir, ¿no hay ningún número que sea capaz de dividir al 15 y al 20? Sí, sí que lo hay. ¿Cuál? El 5. Luego, esta fracción, aunque es equivalente a esta, no es la fracción irreducible. Vamos a ver, ¿qué tenemos ahí? 15 entre 5, 3. 20 entre 5, 4. La fracción de 3/4 es equivalente a estas dos. ¿Se puede hacer más pequeña? ¿Hay algún número que sea capaz de dividir tanto al 3 como al 4? No. Como yo no la puedo hacer más pequeña, 3/4 es la fracción irreducible de la que partíamos. Existe otra forma de calcular esta fracción irreducible sin pasar por estas fracciones equivalentes intermedias. ¿Cómo? A través del cálculo del máximo común divisor. Recordad, ¿qué hemos hecho? Descomponemos numerador y denominador en sus factores primos. Y calculamos el máximo común divisor, que nos decía, de entre todos los factores que yo tengo, cojo solo los comunes, es decir, los repetidos, al mismo exponente. De los dos 3 que aparece, solo cojo el 3 elevado a 1. Y de los dos 5 que aparece, cojo el 5 elevado a 1, que es el menor. Luego, 15. ¿Qué me indica este 15? Pues este 15 me está indicando que, sin necesidad de pasar por fracciones intermedias equivalentes, 15 es el número, es el máximo común divisor entre estos dos, es decir, el divisor más grande que comparten los dos. Si yo divido directamente el numerador y el denominador entre 15, obtengo mi fracción irreducible. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, pero recordad que es necesario practicar para afianzar bien los conocimientos. Nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!